Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de ecuaciones diferenciales. Hoy con el tema primer teorema de traslación por tabla. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente, hallar f de s. ¿Y qué es f de s? Es la transformada de Laplace. ¿De qué? De la función f de t es igual a 3 que multiplica a Euler elevado a la 5 pi más 4t por coseno de 3t más 7 Euler elevado a la 2t. Toda esta expresión elevada al cuadrado. Como podemos observar, estamos frente a un binomio al cuadrado, al cual nos toca hallarle la transformada de Laplace. Vamos a hallar la transformada de Laplace de este binomio al cuadrado de acuerdo a la filosofía de mi canal, de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Procedemos. Tendríamos lo siguiente, f de s. F de s es igual a la transformada de Laplace de 3 Euler elevado a la 5 pi más 4t que multiplica al coseno de 3t más 7 Euler elevado a la 2t. Toda esta expresión al cuadrado. Ya lo había dicho anteriormente, estamos frente a un binomio al cuadrado, al cual nos toca hallarle la transformada de Laplace. Para desarrollar esta transformada de Laplace nos toca resolver necesariamente el binomio al cuadrado. ¿Cómo resolvemos el binomio al cuadrado? De acuerdo al álgebra elemental, allá en el bachillerato lo resolvíamos de la siguiente manera. Estos conocimientos previos son fundamentales, donde en el álgebra elemental teníamos que a más b al cuadrado va a ser igual, donde a es el primer término y b es el segundo término. Esto va a ser igual al cuadrado del primer término más 2 veces ese primer término multiplicado por el segundo término más el segundo término elevado al cuadrado. Estos son conocimientos previos del álgebra elemental. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro ejercicio. Tendríamos lo siguiente, que f de s es igual a la transformada de Laplace de todo este primer término al cuadrado. Sería 3 Euler elevado a la 5 pi más 4t. Toda esta expresión multiplicada por el coseno de 3t. Todo esto elevado al cuadrado. Más 2 veces ese primer término, que es 3 Euler. 3 Euler elevado a la 5pi más 4t por el coseno de 3t. Y de esta manera ya hemos multiplicado 2 veces el primer término por el segundo término, de acuerdo al desarrollo de lo que es el binomio al cuadrado. Recuerden que el segundo término es 7 Euler. 7 Euler elevado a la 2t. 7 Euler elevado a la 2t. Más el segundo término, que es 7 Euler
elevado a la 2t a su vez elevado al cuadrado. Recuerde que es el cuadrado del primer término más 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Todo este es el cuadrado del primer término más 2 veces todo el primer término multiplicado por el segundo término más el segundo término elevado al cuadrado. Bueno, aquí tenemos ya desarrollado ese binomio al cuadrado. Aquí tenemos algunas operaciones indicadas que nos toca resolverlas, como la potencia de un producto. Recordemos las propiedades que podemos utilizar para desarrollar esa potencia de un producto. Nosotros tenemos en potenciación A por B a la n, esto es igual a la n por B a la n. Y también tenemos a la n a su vez elevado a la m, esto es igual a la n por m. Estas propiedades de potenciación las vamos a utilizar en este proceso. Tendríamos lo siguiente: f de s es igual a la transformada de Laplace de 3 al cuadrado por Euler elevado a la 5pi más 4t. Toda esta expresión, esto sería potencia de una potencia. Dejamos la misma base que Euler, el exponente 5pi más 4t multiplicado por el exponente 2, potencia de una potencia. Lo dejamos indicado para ir resolviendo. Luego tenemos aquí por el coseno de 3t. Está elevado a la primera potencia, sería 1 por 2, simplemente 2. Coseno al cuadrado de 3t. Luego tenemos más, aquí tenemos unos coeficientes que podemos desarrollar y decimos 2 por 3, 6, 6 por 7, 42. Multiplicamos los respectivos coeficientes y quedaría 42 Euler. Hacerlo detalladamente paso a paso. 42 Euler elevado a la 5pi más 4t por el coseno de 3t, haciéndolo paso a paso. Coseno de 3t, todo esto multiplicado por Euler a la 2t, por Euler a la 2t. Recordemos que el 7 lo multiplicamos por el 3, 7 por 3, 21, y 21 por 2, 42. Ya eso lo multiplicamos los coeficientes. Ahora más el tercer término tenemos, ¿qué tenemos en el tercer término? Tenemos potencia de un producto. Distribuimos el exponente y quedaría 7 al cuadrado, haciéndolo paso a paso. 7 al cuadrado por, aquí podemos hacerlo directamente, Euler, potencia de una potencia, 2t por 2 sería 4t. 4t. Y utilizamos la última propiedad que tenemos acá. De esa manera hemos dado cumplimiento a estas dos propiedades de la potenciación. Bueno, podemos ir avanzando, nos podemos economizar una línea si resolvemos. Aquí tenemos 7 al cuadrado, lo podemos resolver. Y acá tenemos 3 al cuadrado, lo podemos resolver. Bueno, vamos a hacer el paso, no es necesario correr tanto, podemos hacer el paso para que todo quede más claro. Quedaría entonces f de s es igual a la transformada de Laplace. 3 al cuadrado quedaría 9, que multiplica a Euler. Aquí tenemos este 2 multiplica todo este paréntesis, sería 2 por 5, quedaría 10pi, más 2 por 4, 8. ¿8 qué? 8t, que multiplica al coseno al cuadrado de 3t.
coseno al cuadrado de 3t más, acá tenemos 42 que multiplica, aquí nosotros podemos ir desarrollando, aquí tenemos Euler elevado a la 5t más 4t. Nosotros vamos a recordar una de las propiedades de la potenciación que dice lo siguiente. Para ir avanzando, si nosotros tenemos a la n más m, esto es igual a la n por a la m. Recuerden que todas las propiedades aplican de izquierda a derecha o de derecha a izquierda de acuerdo a la necesidad que tengamos. Entonces nosotros tenemos a elevado a la n más m es lo mismo que decir a la n por a la m. Dejamos la misma base y distribuimos el exponente. Acá tenemos la misma situación. Euler elevado a la 5pi más 4t lo podemos dejar como Euler elevado a la 5pi por Euler elevado a la 4t. Para poder dejar la parte constante quietecita aparte. Entonces quedaría 42 que multiplica a Euler aplicando esa propiedad elevado a la 5pi para poder sacar la parte entera por Euler o la parte constante, dado que Euler es una constante, 5 es constante y pi es constante, por Euler elevado a la 4t, y esto es una variable. Toda esta expresión por el coseno de 3t, coseno de 3t por Euler, aquí tenemos Euler elevado a la 2t. Vamos haciéndolo paso a paso. Más, acá tenemos 7 al cuadrado, sería 49. 49 que Euler elevado a la 4t. Y podemos ya cerrar nuestra llave. Vamos haciendo el ejercicio lo más detalladamente posible con el fin que sea entendido. Vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando de manera detallada. Aquí tendríamos entonces lo siguiente. F de S es igual. F de S es igual a la transformada de Laplace. Esto, primer término puede quedar quietecito. 9 que multiplica a Euler elevado a la 10pi. Bueno, vamos a aplicar la misma propiedad. Aquí tenemos lo siguiente. La misma propiedad que tenemos acá, que aplicamos en la parte del segundo término, la podemos aplicar acá. Distribuimos Euler a la 10pi por Euler elevado a la 8t. Aplicando esta propiedad, el objetivo de aplicar esta propiedad es poder dejar la parte constante diferente de la parte variable. Aquí sería por el coseno al cuadrado de 3t más, aquí podemos hacer lo siguiente: 42 Euler a la 5pi, Euler elevado a la 5pi. Acá nos podemos ganar una línea. Nos podemos ganar una línea si lo deseamos para no complicar tanto. Acá tenemos Euler a la 4t por Euler a la 2t. Esto sería, bueno, vamos a dejar el coseno solo. Dejemos primero el coseno y después resolvemos este Euler. Aquí quedaría coseno de 3t. Luego tendríamos por Euler a la 2t por Euler a la 4t. Aplicamos entonces esta propiedad ahora de derecha a izquierda. Ahora nos quedaría, le damos la misma base que es Euler y sumamos los exponentes. Aquí la misma base es Euler es la misma base, ponemos la misma base que es Euler, y por conveniencia de las propiedades las aplicamos de acuerdo a la necesidad. Euler, dejamos la misma base ya que es Euler, y tenemos los exponentes 4t más 2t sería 6t. Bueno,
Listo. Más 49 Euler a la 4t. Vamos haciendo el ejercicio detalladamente, paso a paso, sin omitir nada. Entonces estamos aplicando las propiedades de acuerdo al requerimiento del ejercicio. ¿Qué tenemos ahora? Aquí observamos que estamos hallando la transformada de Laplace de una suma de funciones. Recordemos de que cuando tenemos la transformada de Laplace de una suma o diferencia de funciones, estamos frente a la primera propiedad de linealidad, la cual dice lo siguiente, y esta propiedad la demostramos en videos anteriores. Dice que la transformada de Laplace de una función en general, f de t, más o menos una función g de t, una función g de t, más o menos según el caso, va a ser igual a la transformada de Laplace de la función f de t, más o menos según el caso, la transformada de Laplace de la función g de t, la función g de t. Bueno, listo, vamos a irle dando aplicabilidad a esta primera propiedad de linealidad. Recuerden que esta propiedad aplica para n funciones. Entonces vamos a darle aplicabilidad. Tendríamos lo siguiente, que f de s es igual a la transformada de Laplace de 9 Euler elevado a la 10 pi por Euler elevado a la 8t por el coseno al cuadrado de 3t. Y aquí le estamos dando aplicabilidad a esa primera propiedad de linealidad, más la transformada de Laplace de 42 Euler elevado a la 5pi por el coseno de 3t por Euler elevado a la 6t, más la transformada de Laplace de 49 Euler elevado a la 4t. Bueno, y le dimos aplicabilidad de manera detallada a esa primera propiedad de linealidad. ¿Qué tenemos ahora? Observemos. Transformada de Laplace de 9 Euler elevado a la 10 pi. Euler es una constante. El 10 que tenemos de coeficiente como exponente es constante. El pi es una constante, por lo tanto toda la expresión es una constante. Acá también 42 Euler a la 5 pi es una constante. Y el 49 acá es una constante. Cuando estamos frente a una situación como esta, debemos de recordar la segunda propiedad de linealidad, la cual dice lo siguiente. Esta segunda propiedad de linealidad, que la transformada de Laplace de a, siendo a una constante, por una función f de t, es igual a esa constante a por la transformada de Laplace de dicha función, en este caso la función f de t. Esta es la segunda propiedad de linealidad, vamos a aplicarla de manera detallada, paso a paso. Tendríamos lo siguiente, que f de s es igual, sacamos la constante de acuerdo a esa propiedad de linealidad, que es 9 Euler elevado a la 10 pi por la transformada de Laplace de esta parte variable que es Euler
Bueno, aquí podemos aplicar propiedad conmutativa por conveniencia. Es conveniente aplicar propiedad conmutativa. En este caso, podemos escribir primero la parte trigonométrica, que es coseno al cuadrado de 3t y luego escribimos el Euler, que es la parte exponencial, Euler a la 8t. Aquí aplicamos propiedad conmutativa por conveniencia y ya luego explicamos cuál es la conveniencia. Más, sacamos la parte constante aquí, que es 42 Euler elevado a la 5pi por la transformada de Laplace de el coseno de 3t, transformada de Laplace del coseno de 3t por Euler elevado a la 6t. Más, el tercer término también le podemos aplicar esa propiedad, que es 49, a parte constante, por la transformada de Laplace de Euler elevado a la 4t. Y ya hemos aplicado esa segunda propiedad de linealidad de manera detallada, paso a paso. Aquí tenemos ahora que hallar la transformada de Laplace del coseno al cuadrado de 3t por Euler a la 8t. Cuando nosotros vemos una expresión como esta, transformada de Laplace de ¿qué? Coseno al cuadrado de 3t es una función, por Euler elevado a la 8t, en este caso en general sería at. Cuando vemos esta estructura, necesariamente estamos frente al primer teorema de traslación. Lo mismo acá en el segundo término, tenemos la transformada de Laplace de una función por Euler elevado a la at en general. Este es el primer teorema de traslación para el primer término y el segundo término. Y ahora vamos a recordar qué nos dice ese primer teorema de traslación. Dice lo siguiente. Este primer teorema ya lo demostramos en videos anteriores, está la demostración. Y dice lo siguiente, que la transformada de Laplace ¿de qué? De una función f de t en general por Euler elevado a la at es igual a ¿qué? A f de s menos a. Primer teorema de traslación. Nosotros, para poder aplicar este primer teorema de traslación, debemos de recordar lo siguiente. Debemos de recordar necesariamente esto, que la transformada de Laplace de esa misma función f de t es igual, vea que es la misma función que tenemos en el primer teorema de traslación, es igual a ¿qué? A f de s. Ya esto lo tenemos que recordar de conocimientos previos. Entonces miren, transformada de Laplace de f de t es igual a f de s. Y acá en el primer teorema de traslación tenemos transformada de Laplace de f de t, pero por Euler elevado a la at. Esto me va a dar igual a ¿qué? A f de s, vea que es el mismo f de s, pero menos a. Por el solo hecho de estar aquí Euler como factor elevado a la t, se produce un desplazamiento o una traslación en el resultado de f de s a f de s menos a. Y esta a, que es el coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. Por ende, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, para poder aplicar este primer teorema de traslación, necesariamente debemos hallar primero la transformada de Laplace de dicha función. Una vez que hallamos la transformada de Laplace de dicha función, ya podemos aplicar lo que es la traslación o el desplazamiento. Entonces, en nuestro ejercicio en particular, en el primer caso del primer término, la función a la cual nos toca hallarle la transformada de Laplace es coseno cuadrado de 3t. Nosotros ya hemos hallado en videos anteriores la transformada de Laplace del coseno cuadrado en general de at.
recordemos que nos dice esa transformada de Laplace. Dice lo siguiente, que la transformada de Laplace de el coseno al cuadrado de AT en general, esto es igual a que la demostración ya la hicimos y nos dio a 2a al cuadrado más s al cuadrado sobre s que multiplica a s cuadrado más 4a al cuadrado. La demostración ya la hicimos en videos anteriores, pueden consultarla. Ahora simplemente vamos a darle aplicabilidad aquí en el primer término. Una vez que le demos aplicabilidad en el primer término, ya estamos frente a la aplicación del primer teorema de traslación. Y esto quedaría de la siguiente manera. F de S es igual a 9 Euler elevado a la 10 pi. 9 Euler elevado a la 10 pi por. Bueno, vamos a recordar aquí en esta transformada de Laplace que A viene siendo el coeficiente de la variable t, que es el argumento del coseno cuadrado. En nuestro caso en particular, en este ejercicio, el A sería el 3, que es el coeficiente de la variable t, que es el argumento del coseno cuadrado. Entonces tendríamos lo siguiente. Vamos a poner un paréntesis y quedaría 2, que multiplica al A, que en este caso es 3 al cuadrado, más S al cuadrado. Cerramos paréntesis. El denominador quedaría S sobre S cuadrado más 4 que multiplica a nuestro A al cuadrado, que es 3 al cuadrado. Nuestro A al cuadrado es 3 a la 2. Cerramos paréntesis. Miren que tenemos el factor Euler elevado a la 8t. Acá en el primer teorema de traslación me dice que es por Euler elevado a la AT en general. Por el solo hecho de tener AT en general se produce una traslación en el resultado de f de s a f de s menos a, donde la A es el coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. En nuestro caso en particular, el A sería 8. Entonces miren la notación que vamos a tomar aquí, donde S se traslada, por eso se llama primer teorema de traslación, se traslada o se desplaza a S menos A. Nuestro A es 8, a S menos 8. ¿Qué quiere decir eso? Que en el paso que viene, donde está S, en vez de poner S, ponemos S menos 8, dado que es el desplazamiento. Luego más el segundo término aquí, que es más 42 Euler elevado a la 5 pi por transformada de Laplace de coseno de 3t por Euler a la 6t. Y habíamos dicho que también está aquí la aplicación del primer teorema de traslación. Nos toca hallar entonces la transformada de Laplace al coseno de 3t. Ya nosotros en videos anteriores hallamos la transformada de Laplace del coseno de AT en general. Esta demostración la hicimos y recuerden que nos dio el siguiente resultado. Que la transformada de Laplace de el coseno en general de AT, coseno en general de AT es igual a ¿qué? A S sobre S cuadrado más A al cuadrado. Y esta demostración la hicimos, vamos a darle aplicabilidad y aquí quedaría lo siguiente entonces. Quedaría lo siguiente, S sobre S cuadrado más A al cuadrado. El A, recordamos nuevamente que es el coeficiente de la variable t, que es el argumento del coseno. En nuestro caso el A sería el 3, más 3 al cuadrado. Tenemos el factor Euler a la 6t. Recordemos en el primer teorema de traslación que me dice que por tener el factor Euler a la AT en general se produce una traslación en el resultado de f de s a f de s menos a, donde A es el coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. En nuestro caso ese A sería 6.
Entonces vamos a dejarlo indicado como en el caso anterior, donde S se traslada o se desplaza a S menos nuestro A es 6, menos 6. Más el tercer término es 49, que multiplica transformada de Laplace de Euler elevado a la 4t, transformada de Laplace de Euler elevado a la AT en general. Y esta demostración en videos anteriores dio lo siguiente. Vamos a recordar lo que nos dio. Nosotros decíamos que la transformada de Laplace de Euler elevado a la AT en general, cuando lo demostramos, esto nos dio lo siguiente. 1 sobre S menos A. Esta demostración ya está en videos anteriores. Donde A es el coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro caso. En nuestro caso el A sería 4. Quedaría 1 sobre S menos 4. Vamos a ir desarrollando de manera detallada, paso a paso, lo que sigue. ¿Qué tenemos que hacer ahora aquí? Vamos a desarrollar las operaciones indicadas. Procedemos entonces a desarrollar estas operaciones indicadas en lo posible y quedaría lo siguiente. F de S es igual. Aquí hay un producto continuado en el numerador y quedaría 9 Euler elevado a la 10 pi, que multiplica. Aquí tendríamos 3 al cuadrado. 3 al cuadrado sería 9. Por 2, 18. 18. Más S al cuadrado. Pero recordemos que donde está S lo vamos a cambiar por S menos 8, dado que esa es la traslación. Entonces en vez de poner S cuadrado, ponemos S. En vez de poner S, ponemos S menos 8. Sería S menos 8, teniendo en cuenta que el S está elevado a la segunda potencia, que es 2. Y ahí resolvimos ya el numerador de esta expresión. En el denominador, ¿qué podemos hacer? Donde está S, ponemos S menos 8, dado que es la traslación, y quedaría entonces S menos 8, que multiplica a S cuadrado, en este caso también lo mismo, S menos 8, reemplazamos el S por S menos 8, teniendo en cuenta la potencia, que es cuadrática, que es cuadrado, más aquí tenemos que resolver 3 al cuadrado, sería 9 por 4, 36. Y hemos resuelto este primer término. Más, aquí tenemos un producto continuado en el numerador, 42 Euler. 42 Euler, que multiplica a 5pi por S, pero S se traslada o se desplaza de S a S menos 6, quiere decir que se reemplaza la S por S menos 6, S menos 6. En el denominador lo mismo, tenemos S cuadrado, lo reemplazamos por S menos 6 aquí al cuadrado. Conservamos el exponente, más 3 al cuadrado, 9. Y esto está resuelto. Más, miramos el último término, tenemos un producto en el numerador continuado, 49 por 1. Resolvemos este producto indicado y sería 49 sobre el denominador tal cual, S menos 4. Y de esta manera hemos resuelto ese primer teorema de traslación en este ejercicio. Vamos a encerrarlo, como es nuestra costumbre, en una cuadrícula rectangular. Tratemos de resolver esto aquí, de enmarcarlo en una cuadrícula, de tal manera que el resultado sea más visible. Acá en el margen derecho del tablero vamos a tratar de hacer una pequeña partición, de tal manera que se logre distinguir una sección del tablero con respecto a la otra.
que tenemos aquí un ejercicio al cual le aplicamos el primer teorema de traslación por tabla. Ya que en este ejercicio en particular hubo que aplicarle el primer teorema de traslación tanto al primer término como al segundo término de dicho polinomio. Algunos ejercicios nada más se le aplicó a un solo término. Este ejercicio es un poco más complejo. Muy bonito ejercicio, ya que lo hemos desarrollado de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada, de acuerdo a la filosofía de mi canal. Y aquí está el bonito resultado que hemos obtenido. Como es costumbre, en nuestros ejercicios siempre voy tomando nota de cada uno de las propiedades o reglas que se hicieron necesarias traer a colación para poder ir justificando el paso a paso durante el desarrollo del ejercicio. El objetivo es desarrollar el ejercicio con un entendimiento absoluto de qué propiedades se están utilizando en el momento oportuno. Bueno, jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Hannibal Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.